Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, estamos de nuevamente en este capítulo para seguir con la temática de terror. ¿Cómo estás, Marilu? Yo estoy muy bien, pero tú no eres Luis. Yo soy Luis. Estoy bien, con un poco de frío, ya está el frío. Ahora sí, ya no hace tanto calor y el aire está frío y fresco, entonces, le congelan a veces a uno las ideas, pero prefiero más el frío que el calor. Sí, la verdad, yo también soy de frío antes que calor. Antes de empezar, una pequeña disculpa por no haber subido, no haber continuado la temática por 2 semanas. Tuvimos unos pequeños inconvenientes y también, como ya saben, algunos, en estas épocas es cuando vemos el futuro del podcast y de Biblioteca Social en general para el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya será noticia ya para el último capítulo, ya veremos. Pero bueno, cuéntame, Marilu, ¿cómo estás? No, sí, ya me contaste cómo estás. Ya te conté cómo estoy. Cuéntanos de qué vamos a hablar. Te cuento de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de 5 relatos de Shirley Jackson, como tal. Son unos relatos, cuentos, como quieran llamarles, muy interesantes. Y sí tienen terror como tal, pero tienen más misterio. Pero como ya saben que son relatos, vamos a ir hablando de uno en uno para... Porque vamos a hacer spoiler. Entonces, bueno, les recomendamos lean estos relatos antes de seguir con el capítulo. Si no, bueno, síganlo y ya saben. Les va a tocar spoiler, ¿eh? Esperamos que puedan leerlos. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, el cual es Charles. Y para dar un poco de contexto, voy a contar un poco esta historia. Esta historia nos lleva por una familia, se podría decir, tradicional, en Estados Unidos, obviamente. Y está conformada por padre, madre y un niño. El niño está empezando sus clases en la escuela, un niño pequeño, no nos dice exactamente la edad, si mal no recuerdo, pero era un niño pequeño. Entonces el niño empieza a ir a sus clases y cuando llega a casa le cuenta a sus papás de un, se podría decir, compañero muy peculiar de la clase, el cual se llama Charles. Y es un compañero, entre comillas, que digamos que tiene, ¿cómo decirlo? Actitudes un poco grotescas tal vez a veces. A veces también se muestra muy colaborativo. Pero bueno, es un personaje peculiar. Y los padres también, obviamente preocupados por la educación de su hijo, empiezan a pedirle más información al niño de qué hacía este niño Charles, ¿no? Entonces, los padres, curiosos por esta situación, recurren un día a una reunión de padres, sobre todo para conocer a la familia de este niño Charles y, bueno, ver cómo era su familia, ¿no? Y tal vez por ahí hacerse ideas de ese comportamiento que tenía el niño. Pero digamos que tiene ahí un desenlace que tal vez algunos lo intuirán con este pequeño resumen, pero bueno, sería bueno que lo lean. Pues sí, la verdad es que es algo muy, muy peculiar. Y de hecho, pues no sé si sea muy común o no, pero sí me ha tocado ver niños, como que tienen o tienden a echarle la culpa a alguien, a un amigo imaginario tal vez, ¿no? Y nos van contando cómo es que los padres se intrigan de saber quién es este chico y por qué hace lo que hace, ¿no? Y qué dicen sus papás o por qué sus papás no reaccionan ¿no? O no ponen límites como tal, ¿no? Pero es algo como muy normal porque es un hijo único al parecer, consentido, que en su casa está en un ámbito familiar como tal, que pues nada más es él y toda la atención es para él. Entonces llegar al colegio y ver que hay la atención que no es nada más para él, sino que se tiene que repartir entre un cierto grupo de niños, y pues la maestra no tiene tiempo para todos, ¿no? Tiene que ser como muy parcial en este aspecto y no puede ponerle más atención a unos que a otros, porque pues no puede, o sea, realmente el tiempo de dedicación pues es corto, ¿no? Entonces, pues sí, la maestra trata de corregirlo y todo, pero pues digamos que poco a poco la maestra se las va ingeniando para que el niño vaya entrando ahora sí que en el ámbito escolar, ¿no? En el ambiente escolar, que vea que hay otros niños,
que hay otras personas que también requieren de atención y no nada más él. Y sobre todo que él también se preocupe por dar atención a los demás y no nada más a él mismo, ¿no? Bueno, creo que este tema es uno de los cuales sería interesante para tratar con un psicólogo y sobre todo con un psicólogo pediátrico sobre cómo los niños crean esa defensa. Por un lado, claro, esto es netamente una especulación. Yo no soy un especialista en esto, ¿no? Pero creo, tal vez, y es solamente mi opinión, que tal vez es una especie de defensa y al mismo tiempo una especie de confesión. Es una combinación de ambos, de confesar esa culpa que tiene el niño, pero al mismo tiempo crear esa defensa de, en realidad no lo hice yo, fue el otro niño. Y claro, como lo mencionas, a veces suceden estos casos de los amigos imaginarios y todo eso, y es muy curioso cómo eso se desarrolla en algunos niños, ¿no? Me pasó algo muy curioso porque yo llegaba y le contaba a mi mamá las cosas y no me creía. Entonces me decía, ya me echaste la de vaqueros, dime la verdad. Entonces yo decía, ¿qué le digo? Pues si ya le dije la verdad. Me aventaba una de vaqueros y me la creía, ¿no? Entonces yo así, ya no te vuelvo a decir la verdad, ahora puras de vaqueros. Y pues tienes que conocer un poquito más para saber realmente cómo es tu hijo, ¿no? Y pues sí, obviamente nadie sabe ser papá. No hay una escuela como tal. Y además, no venimos con instructivo y no todos somos iguales. Entonces, cada niño va a tener su personalidad, su forma de ser. Entonces, pues sí es como una defensa ante el mundo como tal y también una excusa y una confesión, porque está confesando todo lo que hace, pero a través de alguien más. Uh-huh. Pero bueno, el siguiente cuento. Y pues bueno, pasamos al siguiente cuento que es El diente. ¡Auch! ¿Les ha pasado que de repente, por azares del destino, una caries, una limpieza no muy adecuada, aunque nosotros creamos que sí, llegamos a tener una infección en una muela y tienen que sacarla? Pues levanto la mano yo. Sí, la verdad. Sí, por dos. Bueno, cuéntanos. Pues nos narran la historia de una señora que trae un dolor de muelas muy fuerte y está por irse de su pueblo a Nueva York para ver a un dentista que pues se supone que ya tiene ciertos estudios y no con el barbero del pueblo que hacía barbaridades, ¿no? Y si vemos en las películas, por nada te sacaban las muelas. Entonces, no sé si sea verdad esto de que por nada te las sacaban, pero ella deja pasar el tiempo y le da el dolor y se toma medicamentos para el dolor y lo deja y lo deja, lo deja. Hasta que ya no puede más, la mandan al dentista y pues nos dicen que tomó primero una medicina que es ¿cómo Codeína. se llama? Codeína. La codeína, pero también se tomó un whisky, no había ingerido alimento como tal. Yo creo que no estaba muy regulado eso de alcohol y medicamentos, no se llevan, ¿verdad? Y sobre todo, que no había comido, o sea, sí entiendo que el dolor muchas veces es insoportable, pero pues también no puedes dejar de comer, y más cuando vas a tomar un medicamento fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer se va a Nueva York, se sube al autobús, en un principio se queda dormida y nos empieza a relatar una historia que realmente no sabemos si pasó o no pasó. Pero el chiste es que nos va narrando ciertas cosas de realidad y ciertas cosas que suenan un tanto a ficción. Entonces, sobre todo que se encuentra con un desconocido y va a comer con el desconocido y el desconocido le cuenta historias, y realmente no sé si yo le hablará a un desconocido en el estado de dolor. Bueno, de por sí que si un dolor de muelas realmente es insoportable, bueno, no te me acerques si sabes que tengo un dolor de muelas, porque no soy agradable. O sea, yo alejo a todo mundo cuando me duelen las muelas y suelo reaccionar de una manera agresiva, pero ella pues se quedaba dormida, ¿no? Aquí la pregunta es, qué buenos psicotrópicos.
Bueno, de hecho, empecemos justamente con el dolor de muelas. Yo he escuchado, no sé qué tan cierto esto, pero sí he llegado a escuchar que algunas personas es tanto el dolor de muelas que llegan a alucinar. No, a mí no me ha pasado cuando, cuando tuve un pequeño problema en una muela, pero he escuchado eso. Y claro, sobre todo porque mm, realmente el dolor de una muela es lo peor, creo yo, al menos para mí. Y eso que he tenido cosas, pero el dolor de muela ha sido, creo, lo peor que he pasado hasta ahora. Y sobre todo cuando el moral, el molar, perdón, es no recuerdo cuál es el nombre, no disculpa el nombre técnico, pero es el último molar el que está hasta atrás. No la muela del juicio, sino antes. Pero es el detalle, o sea, el dolor es tan intenso que muchos dicen que llegan a alucinar. A mí no me ha pasado, pero es lo que he escuchado. Además, por otro lado, como lo mencionas, los medicamentos y sobre todo la codeína que viene ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, pero es un derivado del opio. Entonces, nos va relatando cómo prácticamente se inunda de codeína. Y además de eso, añádele, como lo mencionabas, el alcohol. O sea, esta historia, si no me equivoco, está ambientada más o menos por los años 1940, 50, creo. Algo así. La verdad es que no recuerdo exactamente. Pero entonces, estás en una época en la que la regulación no era como es hoy en día. O sea, en ese momento tú te podías, no sé, tomar tu shot de y nadie te decía nada. En cambio ya ahora está más regulado, pero es el detalle, o sea, por un lado la automedicación y por otro lado también esa irresponsabilidad de mezclar esos medicamentos con el alcohol, ¿no? Es que no se sabía tanto qué efectos tenía. Por Ujú. eso ahora hay una regulación. ¿Por qué? Porque ya se saben los efectos. Porque hay medicamentos que no los puedes mezclar con alcohol. Porque si los mezclas, pues adiós, te vas, ¿no? Y otros que te van a hacer tener ciertas secuelas o efectos secundarios que no son agradables y que pueden agravar la situación. Entonces, sí, realmente, si tomaron medicamentos de verdad, procuren no tomar alcohol, Ujú. sobre todo con los antigripales, por favor, por favor. De hecho, tampoco recomiendo la automedicación, siempre lo he dicho aquí, eso no es válido, o sea, para eso hay médicos, para eso tienen una carrera y para eso te van a decir, bueno, tú tienes este problema, tómate este medicamento, ¿no? Ujú. Pero tú no te automediques. Y sobre todo, las dosis que el médico te manda, ni más ni menos, la dosis que el médico te manda. ¿Por qué es importante? Porque si bien, pues realmente somos un tanto descuidados y muchas veces irresponsables con nosotros mismos, y creo que eso es un tanto falta de amor propio como tal, pues no medimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces también hay esos que dicen, pues me tomo todas las pastillas para curarme más rápido, pero no es en el mismo tiempo, lleva su tiempo y su periodo, porque no, o sea, ya saben lo que puede pasar, ¿no? Sí, o sea, hoy en día ya comprendemos cómo evoluciona así la ciencia, ¿no? Como, claro, antes no era permitido, pero ahora que se conocen sus efectos ya está prohibido. Y conocemos cómo funciona la ciencia, excepto los terraplanistas. Pero bueno, el detalle es que mencionaba esto porque mencionaba esto porque argumentalmente es un buen inicio. De hecho, creo que es el que mejor presenta bueno, perdón, mejor presenta ¿cómo decirlo? Ese lugar de partida para el misterio que se va a desarrollar después. Porque claro, lo volvemos a repetir, esta mezcla de, mm, de medicamentos y de alcohol y todo lo que va mezclando el personaje, justamente se sirve para entre comillas, darle una explicación hacia lo que viene después, que es justamente la parte del misterio. Como ya le veníamos mencionando, los cuentos tienen más que terror, tienen una parte de misterio. Y creo que este cuento, el del diente, es el que mejor estructura eso. Sí, obviamente que si te duele
te duele la muela y sabes el dolor que se siente, sí te da terror. Obviamente te da terror. Otra de las cosas y de los puntos es que le hacen anestesia general. Entonces, yo creo que esto empeora completamente el cuadro, ¿no? Porque para anestesia general, pues necesitas un estudio previo, obvio, ¿no? Y ahí ponérsela así, pues no, espérenme tantito. La verdad es que sí da un tanto de miedo. Pero lean el cuento para que sepan de lo que estamos hablando y sobre todo esos chispazos de realidad que tiene, pero mezclados con alucinaciones, ¿no? Y con el misterio. Y con el misterio. El misterio es clave hasta el final. Hasta el final te dejan así de... Ok. Entonces, pues, para que sepan más o menos de qué estamos hablando, que está muy interesante, pues lean los relatos. Sí, pero bueno, vamos a pasar al siguiente cuento, bueno, que es La Bruja. Este cuento nos habla de cómo una familia, bueno, una madre y sus 2 hijos, una hija en brazos y un niño ya más grande, no nos dice exactamente tampoco la edad, pero yo calcularía tal vez 5 años aproximadamente, están viajando en un tren. Y se encuentran, bueno, el niño estaba curioseando, se podría decir, a través de la ventana, viendo qué hay. Y mientras iba curioseando, le decía a la madre que iba viendo. Y la madre le decía así, o sea, le daba algunas explicaciones vagas, porque también tenía que atender a la bebé, ¿no? Entonces el niño de repente dice, acabo de ver una bruja. Y la madre no le presta tanta atención. Simplemente le dice, ah, sí, qué bien, qué bien, qué bien que viste una bruja. Y el niño dice, ya se desapareció y todo. Pero de repente, digamos que sucede algo extraño. Se acerca un hombre a donde ellos estaban, a los asientos de la madre y sus hijos. Se acerca un hombre que en un inicio se ve como una persona apacible, tranquila, hasta carismática. Y creo que como muchas veces sucede, pues entabla una conversación, se podría decir, de curiosidad con el niño. Y el niño también con él. Pero digamos que este personaje adulto le empieza a contar cosas un poco sangrientas al niño. Macabras. No voy a hacer más spoilers, creo que hasta ahí para que puedan leerlo, les interese. Mira, yo creo que eso es algo como muy normal. O sea, a veces ha normalizado eso, ¿no? Que el niño empieza con ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y yo sé que desespera a un niño cuando empieza con los porqués. Pero debemos entender que es un niño que tiene curiosidad y obviamente te va a pedir la explicación que a lo mejor para ti ya es simple, pero en su momento fue súper complicado entenderlo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque las casas tienen luz y de repente se va la luz y los coches sí tienen luz, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Obviamente que para un niño eso es como, ¡qué extraño! Obvio. Para un adulto, para alguien ya más grande que ya lo aprendió, es como, duh. O sea, no entendamos que los niños tienen curiosidades, ¿no? Y obviamente si un niño dice que quiere ver una bruja o que vio una bruja, pues obviamente la imaginación, ¿no? Juega en este rol cuando eres niño. ¿Por qué? Porque estás viendo a lo mejor algo desconocido que no entendiste qué era y obviamente le vas a poner el nombre o tu cerebro lo va a relacionar con algo que te han dicho o te han contado y dices, ah, pues ha de ser eso, ¿no? Obvio. Y siempre llega la persona que se desespera con esto y empieza a contarle historias o cosas que no son o que pueden aterrar al niño. Y justamente pasa esto, pero te dejan el misterio de que si realmente lo que contó lo hizo o solamente quiere espantar al niño. Y es como interesante. Mira, si quisiera espantar al niño, yo lo aplaudo. Fue la mejor manera de hacerlo. Y sobre todo con un niño desconocido. Lo espantas y te vas, tranquilo. Y yo sería ese personaje, ¿sabes? Pero, ya viéndolo desde la perspectiva del misterio, un personaje que, como te digo, empieza de esa manera aparentemente apacible, aparentemente
también siguiéndole el juego al niño y todo. Y claro, y de repente fue muy, ¿cómo decirlo? Fue muy rápido ese cambio de actitud. Ahora, aquí tal vez algunos no coincidirán con mi opinión y es normal, el arte es subjetivo, pero creo que aquí hay no sé, un ritmo muy disparejo entre estas historias. Porque, por ejemplo, ya hablaremos del amante endemoniado, pero, por ejemplo, ahí tenemos un poco al inicio ese alargamiento, de la historia, que al menos para mí no lo considero necesario. Y en este caso, yo hubiese preferido que este alargamiento se dé aquí, justamente con este personaje y la interacción con el niño. Pero no, lo tenemos muy rápido, tenemos muy rápida esa interacción. Y tanto que, te soy sincero, me dejó con ganas de seguir escuchando más. Sí, las descripciones son muy fuertes, muy tal vez terroríficas, pero dentro de la temática hubiese funcionado dar más descripción de eso, ¿no? Sí, así me dio miedo y se me puso la piel chinita. Con más descripciones no lo sé, espérame tantito. No, gracias. Pero es interesante, la verdad es que es interesante. Y yo creo que era una de las cosas que no me gustaba de ser niña, ¿no? Porque siempre llegaba alguien a quererte espantar y tú así de... ¿Puedo decirle una grosería, mamá? Pero sí, y más cuando tienes hermanos mayores. Bueno, que mi hermano mayor, siempre trató de protegerme mucho, ¿no? Que sí me hacía bromas, obvio, como todos hermano, pero sí, no, esa parte de que te espante no es tan agradable, ¿sabes? Y menos cuando eres niño, porque te quedan traumas. Pero bueno, vamos ahora con la renegada, ¿te parece? Sí. Ay. Nos cuentan de una familia que vivía en ciudad, se muda a lo que es el campo como tal, o más bien a un poblado más pequeño, en donde todavía, pues digamos que el desarrollo de una ciudad no era como tal, ¿no? Sino que, pues la vida tranquila de campo, los pajaritos, los animalitos, y tenían sus gallinitas y así. Y pues llega esta familia, con 2 niños que eran gemelos, el esposo, la esposa y un perro. Y pues resulta que les llegan con la noticia a la señora de que el perro había matado unas gallinas como tal y pues que tenía que encargarse del asunto. No era tanto corregirlo, sino lo que la gente pedía, pues era su cuellito, ¿no? Entonces, aquí viene algo como muy interesante y es el instinto. Obviamente, todos tenemos cierto instinto, un poco feroz, un poco agresivo, grotesco tal vez, pero es normal que los animales tengan este tipo de comportamiento porque no tienen el mismo razonamiento que nosotros, obviamente. Por mucho que tú le enseñes a un perro a caminar, a sentarse, a darse la vuelta y hacer acrobacias, él simplemente está aprendiendo algo que tú le enseñas, pero sin el razonamiento del por qué. Uh-huh. Entonces, pues, estoy en contra del maltrato animal como tal. Sé que el perro hizo mal, pero no creo que merezca la muerte como tal. No sé, este cuento sí me dejó como, ¡no! Y más que nada, o sea, la señora dice, a ver, espérense, yo no creo que mi perro haya hecho eso, ¿no? Pero llega con las huellas del delito, entonces dices, chin, ¿y cómo ayudarte? Bueno, en este caso creo que el misterio se relaciona más a cómo reacciona la sociedad ante este tipo de casos. Y no sé qué tan cierto sea, perdón, y también sería interesante conversarlo con algún especialista. ¿Qué tan cierto sea esto de que una vez algún perro, como, bueno, siendo mascota, prueba la sangre, ya va a buscar obtener la sangre de otras maneras? No sé qué tan cierto esto. La verdad es que yo he tenido perros cerca de mi familia. Y sí, en algún momento alguno tal vez pudo haber atacado a otro animal.
e incluso llegar a tener cierta cantidad de sangre en su hocico, pero nunca reaccionó en contra de de mi familia o de personas como tal, desconocidos. Claro, obviamente con otros desconocidos, con algunos desconocidos se va a alterar, ¿no? Pero más allá de eso, a atacarlo, nunca lo he visto. Entonces no sé qué tan cierto sea esto. Pues mira, hay perros que comen carne cruda y en la carne cruda obviamente viene sangre, ¿no? Y comen eso y no buscan comer algo diferente o atacar a alguien o atacar a hasta quizá otro animal. O sea, no. La verdad es que no. Entonces, yo no creo que ese mito sea verdad como tal, porque he tenido perros, a una de ellas se le daba la carne cruda, nunca atacó a nadie, o sea, jamás de los jamases. Era muy protectora, sí, ladraba nada más por cualquier cosita, sí, pero no era agresiva, o sea, no buscaba esa agresividad como tal. Entonces la perra era muy tranquila, aparte tenía todas sus vacunas, estaba bien la perra, ¿no? Y pues mentalmente también estaba bien. ¿Por qué? Porque la perra salía, porque la perra paseaba, porque la perra no nada más estaba en un solo sitio. Entonces, pues realmente no creo en ese mito, pero pues sí creo en el instinto del animal como tal, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque aparte de que está llegando a un entorno nuevo y diferente a lo que él conoce, porque era un perro de ciudad, y llegar al campo no es lo mismo. Entonces, pues de repente ve las gallinitas y a lo mejor, y quizá lo que estaba haciendo el perro era jugar. Pero muchas veces dentro del juego, ellos no miden su fuerza. Ellos no entienden eso como tal. Entonces son como muchas cosas en las cuales uno tiene que analizar el por qué, ¿no? De por qué el perro reacciona así. Es como, por ejemplo, veo noticias que sale. Pitbull ataca a fulano, tutano, mengano porque se quiso meter a la casa. Bueno, ahí está la respuesta. Porque se quiso meter a la casa. Vamos a esto. Un perro, por genética alterada, no tiene la capacidad de atacar nada más porque sí. Sí tiene un instinto, pero cuando se les empieza a educar, y obviamente, no necesitas educarlo para que ataque. O sea, un perro no necesita eso. ¿Por qué? Porque son territoriales y van a proteger su territorio. Si tú te metes al territorio de un perro, por muy manso que sea, te estás metiendo en un terreno peligroso. Porque hay un perro. O sea, piensen, están en su terreno, son territoriales, van a atacar. Es naturaleza. Entonces, creo que debemos de comprender un poquito más el instinto, la naturaleza y el comportamiento de los animales como tal antes de tomar decisiones un tanto extremistas. Sí, bueno, regresando a la historia, lo que me parece interesante, como lo dije, dentro de la parte del misterio de esta historia, es que justamente cada persona que va teniendo una opinión, siento que proyecta el sadismo que tiene dentro para aplicarlo con el animal. Y independientemente de la historia, creo que esto no es lo adecuado. Como siempre decimos, recurrir a especialistas. O sea, si alguien tiene una mascota que hizo esto y no se ve que es un comportamiento seguido o algo así, pues lo importante es, creo yo, ir con un especialista antes de tomar decisiones así de radicales. Sí, la verdad es que sí, porque sí sentí feíto, pobre perrita, Sí. pero Bueno, bueno. vamos al último cuento ya, el cual es El amante endemoniado. Que esa fue la traducción que nosotros encontramos. Hay otras traducciones que dicen el amante diablo, el amante endiablado, no sé, pero la que nosotros encontramos es el amante endemoniado. Aquí nos cuenta que la protagonista, la cual es una mujer, está, se podría decir, en ese ajetreo del día de su boda, se iba a casar, y entonces está primero viendo qué vestido comer, por otro lado, sí, comer, perdón. Te vas a comer el vestido. Qué vestido ponerse, y por otro lado, si comer o no. Entonces está en ese ajetreo, está esperando al novio, el novio se supone que salió, no recuerdo bien exactamente para qué, pero le dijo que ya iba a volver y todo. Entonces se da cuenta que pasan las horas
y que no regresa el novio. Entonces decide ir a buscarlo, donde se supone que le había dicho que vivía, ¿no? Entonces, va a buscarlo y cuando llega al edificio donde se supone que vive, se da cuenta, bueno, le explican que realmente él no vivía ahí. Se podría decir que le dan pequeñas luces de que sí, estuvo en algún momento ahí, pero no tenía una residencia como tal ahí, sino que le habían prestado, se podría decir, un departamento, solo porque sí. Y después de eso empieza a hablar con otras personas, sobre todo comerciantes, cerca de ese lugar para ver si lo habían visto. Entonces, se podría decir que obtiene ciertas pistas, más no concisas. Y bueno, lean la historia para que vean cómo se desarrolla. Mira, una de las cosas que dijiste cuando terminaste de leer el relato fue que se te hizo muy lento la descripción del principio. Yo dije, como mujer se me hizo muy rápido, porque lo entiendo perfectamente. Y mujeres me van a entender, porque tenemos una situación importante para nosotras. Cualquier evento. ¿Cuántos cambios de ropa hacemos? Mínimo 3. Mínimo. Y eso me estoy yendo barata. Máximo, puedes dejar toda la ropa regada en la cama y nada te tiene contenta. Entonces, puedo entender esa parte. Obviamente ya lo redujo a 2 nada más. Pues obvio, estás indecisa entre uno y otro porque es un día muy importante. En primera. En segunda, es una mujer que ya pasa los 30 años en una ciudad que muchas veces viene la presión social de ya estás grande, ya es momento de que te cases, no puedes quedarte sola, tienes que hacer tu vida, tienes que tener una familia, pero pues no llega. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No llega. Y a lo mejor las personas que llegan a tu vida no llenan ese espacio como tal. Entonces está esa presión de me tengo que casar. No, no te tienes que casar, o sea, relájate, disfruta, vive. Si llega, qué bueno, y si no, sigue disfrutando y haz tú tu entorno y tu vida. Pero bueno, aquí nos muestran a una mujer treintona que está en espera de que llegue su novio para irse a casar. Y lo sale a buscar. Por un momento duda en si sale o no sale, porque si sale, él puede llegar y a lo mejor piensa que ella ya se fue o que simple y sencillamente ya no quiere casarse, pero decide salirlo a buscar y va buscando, empezando por donde se supone que él vivía y pues la información es vaga y va recorriendo el camino de la casa donde se supone que él vivía a su casa haciendo preguntas y preguntando y obviamente la gente va a decir, o sea, la descripción que me das puede ser cualquiera, mijita. Entonces, obviamente no van a tener empatía con ella. ¿Por qué? Porque no están pasando por esa situación. Y no saben realmente qué tan importante es para ella encontrarlo, ¿no? Y pues sí, justamente esa búsqueda del amor, ¿no? Del compañero, de ese compañero que va a estar contigo en tu vida y que te va a impulsar, pero la gente no lo entiende. Y obviamente no le interesa. ¿Por qué? Porque no es su vida, es la de ella. Entonces viene todo este interesante encrucijada de ella estarlo buscando, pero al final no aparece. Debo decir que este cuento me gustó mucho, sobre todo porque combina dos conceptos muy interesantes. Por un lado, el misterio, obviamente, eh, el misterio muy marcado, y por otro lado, la urbe. Una urbe que ya no simpatiza con el individuo, simplemente es parte del escalafón, se podría decir, económico y ya. O sea, te vendo y ya. Adiós, ya. No empatizo contigo. Entonces, claro, ella está buscando un mínimo de empatía, un mínimo de que alguien pueda darle algún tipo de pista sobre qué pasó con el hombre, ¿no? Bueno, con su novio. Y claro, y vemos esta urbe totalmente indiferente ante esa problemática. Y claro, por otro lado, cómo se desarrolla el misterio del personaje del novio de ¿realmente existió o no? ¿O realmente fue
100% sincero o no, o de plano, si fue sincero y si sí existió, ¿qué le pasó? Entonces, todo este misterio aquí en esta historia me gustó. Sí, como lo vuelvo a repetir, el inicio sí se me hizo muy lento, muy lento. Sobre todo porque creo que, como ya hemos dicho, en las lecturas siempre influye también lo que uno vive, ¿no? Lo que uno, pues, ha pasado en su vida. Y a mí nunca me ha tocado estar en el papel de novia, la verdad. No sé si algún día me toque de novia. pero, Sería interesante. pero a lo que voy es que sí, para mí el inicio se me hizo muy lento, pero a partir de que ya se podría decir sale de la casa, a partir de ahí ya me gusta cómo se va desarrollando el ritmo de la historia, me gustó mucho más. Yo entiendo por qué no te gusta el principio, pero sí llego a entenderlo. La verdad es que yo procuro tardarme lo menos posible en arreglarme, pero sí me ha tocado que esto no me gusta cómo se me ve y voy y me cambio, y no, tampoco, y voy y me cambio, y he terminado literal con la cama llena de ropa y yo completamente desnudo, así de, ¡no tengo que ponerme! Entonces... Obvio, yo creo que las mujeres me entienden, los hombres no van a entender esto como tal, lo sé perfectamente, pero pues son cosas que pasan, entonces lo entiendo perfecto y también, o sea, es que tu arreglo para una situación que para ti es importante, también tiene cierta importancia, o sea, obviamente que tiene cierta importancia, sé que se te hace lento, sí, obvio, pero tiene su motivo y su porqué. Bueno, pues tal vez algún día esté de novia, sí. Pero bueno, en fin, los cuentos muy interesantes, como digo, yo resalto dos al menos yo, el amante justamente endemoniado y la muela, que se me hicieron muy interesantes. Los otros también, mezclan muy bien el misterio. ¿Recomiendas estos cuentos? Obviamente, obviamente. A mí me llamó mucho también la atención Charles. La verdad es que sí pensé, estos papás no conocen a su hijo, porque yo desde el principio dije, ya sé quién es Charles. Obviamente, ¿por qué? Porque ya he pasado por eso, ¿no? Entonces, también la bruja es interesante, aunque detesté al tipo, porque ¿por qué te metes con un niño ajeno? Cállate. Entonces, pero es también interesante. Y la verdad es que los 5 relatos que hemos leído nos han parecido bien y me han parecido bien. Manejan un misterio muy, muy interesante, muy no tan aterrador en algunos casos, y otros sí te dejan como, a ver, espérame, y si esto, y si esto, y si, y si, y si, y si, y si, y si, porque aparte los dejan abiertos. Entonces, en tu imaginación obviamente va a volar y va a poner una y mil cosas en cada relato, ¿no? De qué fue lo que pudo haber pasado. Y eso, pues, obviamente alimenta tu cerebro, alimenta tu imaginación y, pues, esas ganas de aprender, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos al siguiente capítulo, a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast para ver qué hacemos la próxima semana. Cuéntanos, Marilo. Pues bueno, lo que vamos a ver la próxima semana es una novela que se llama Miedo de L. Ron Hubbard. Tiene algo que ver con una iglesia, ¿no? Comentabas. Bueno, sí, si a alguien le suena el nombre es porque es el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Supongo que algunos lo conocen por Tom Cruise, pero todo eso. Pero solamente hacer una aclaración de que no vamos a hablar de la cienciología como tal, ni de el autor como tal. Vamos a hablar de este libro, que es lo que siempre hacemos. Entonces, si hay algún lloro de la cienciología, por favor no vengan aquí. Nada de lloros, tampoco de Denzil Romero. Ningún lloro, por favor, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la historia. Hacer esta aclaración porque muchos creen que hablar de una historia es darle validez o contrariedad a un autor como tal, cuando no es así, estamos hablando de la historia. Exacto. Entonces, bueno, pues les voy a leer un pedacito para que se vayan interesando por la lectura. Y dice así: acechaste aquel magnífico día de primavera en la consulta del doctor Chalmers, clínica universitaria de Atworthy. Puede ser que hubiera 2 pequeños espíritus del aire, apretujados en la oscura sombra de detrás de la puerta, evitando en lo posible los cálidos rayos de sol, que se derramaban mensamente sobre la alfombra. Así que estoy bien para otro año, ¿no es eso?
dijo el profesor Lowry mientras se abrochaba la camisa. Para otros 38 años, sonrió el doctor Chalmers. Un tipo con una constitución fuerte como la tuya no tiene de qué preocuparse demasiado de algo como la malaria, ni siquiera de la mejor variedad de virus que Yucatán pueda ofrecer. Tendrás alguna fiebre intermitente, pero nada de lo que asustarse. Bueno, vamos a ver si nos asustamos o no. Sí, vamos a seguir con esa temática del terror, ya que, bueno, se supondría que tenía que acabarse en este capítulo, pero bueno, vamos a darle un capítulo más, ¿no? Para tener Sí, 3 al menos en temática, porque es lo que me gusta. sí, ya sé qué es lo que te gusta y pues sí, obviamente a veces es un poco complicado esto. Pero pues bueno, si les ha gustado el capítulo, regálenos un like, por favor, suscríbanse al canal para apoyarnos, para ayudarnos, compartan nuestro contenido, recomiéndenos con sus amigos y con quien ustedes quieran, si pueden con todos, pues con todos. Estamos abiertos para hablar de diversos temas, sobre todo que tengan que ver con literatura. Y también recuerden que pueden seguir el contenido de Biblioteca Social en sus redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos haciendo publicaciones relacionadas a la temática del terror. Y bueno, una vez que pase octubre, perdón, vamos a regresar a las publicaciones normales, ¿no? Ya más variado. Sí, y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Marilu-PS. Y a mí como Luis Brarbe. Y bueno, esperamos que les haya gustado este contenido. Si les gustan estas historias de terror, denos un like. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.